Bueno, se me acabó el tiempo, no sé, pasó algo raro, me dio menos tiempo. Algo está pasando, no sé si sea mi computadora, el Zoom o el internet o algo pasó. Creo que fue menos tiempo el que me dio esta vez, por- porque el video estaba justo con el tiempo, pero bueno, no importa. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta que ya les habilité la tarea número 10. Les debe de haber llegado un mensaje. Comparto. Aquí está su Classroom. La tarea número 10 ya está habilitada. A ver, vamos a buscarla. Aquí está, electricidad. Vamos a subirla aquí. Ok. Y ya está la fecha de entrega, que es el 11 de marzo, viernes. Y vamos a empezar a ver electricidad. Para eso vamos a ver el libro. El que manejo para este tema es el Tipens. Comparto pantalla. Y aquí está. Es el capítulo 23 del Tipens, la fuerza eléctrica. Y bueno, voy a leer una parte y luego vamos a ver algún video. Bueno, la electricidad se ha conocido desde pues los tiempos antiguos, ¿no? Las culturas antiguas veían fenómenos eléctricos, pero pues no se explicaban qué estaba pasando. Entonces, los primeros que empezaron a experimentar con fenómenos eléctricos fueron los griegos. Los griegos, ¿qué era lo que hacían? Frotaban piel de animal, seda, con materiales que tenían a la mano, como baquelita, como cristal, y veían que cuando frotaban la varita, por ejemplo, de baquelita, que es un mineral, pues atraía cosas ligeras, ¿no? Como plumas de aves. Estamos diciendo, pues los materiales que tenían a la mano, ¿verdad? Ahora eso ya lo podemos ver, por ejemplo, cuando frotamos un peine con el cabello. Y eso ya lo vieron ahorita en el video anterior, este, que, que suceden fenómenos eléctricos. Por ejemplo, también si yo frotara una regla de plástico con mi cabello, y los pego con papelitos muy ligeros, pues se pega, se quedan pegados. Cuando froto un globo, se queda pegado también a la pared y bueno, ya lo podemos hacer con muchos materiales que ahora tenemos a la mano. Entonces, los primeros que vieron esto fueron los griegos y especialmente en la zona de Mileto, y hay un personaje muy conocido que fue Tales de Mileto, que fue el primero del que se sabe que experimentó con fenómenos eléctricos. Leo. Los rayos son una de las manifestaciones más bellas de la naturaleza, con temperaturas cercanas a aquellas de la superficie del Sol y ondas de choque que provocan daños. También representan un peligro significativo para los seres humanos y las estructuras físicas. Son resultado de una concentración sustancial de carga en las nubes, la cual finalmente se descarga en el suelo junto con una ruta de ionización creada por una columna de electrones que se extiende desde las nubes hacia el suelo. Ya veremos que los rayos, bueno, cuando suceden los rayos, pues cuando las nubes están ya muy cargadas, ya no pueden soportar más carga y de alguna forma la deben de sacar. Esas son las descargas eléctricas que van de las nubes al suelo y por lo general siempre buscan la ruta más corta. Por eso es que caen en los árboles altos, ¿no? O en los cerros más altos, ahí caen los rayos. Es por eso que los edificios altos siempre tienen antenas, ¿no? Los pararrayos para mandar la carga al piso. Dice, un peine o una barra de plástico adquieren la curiosa capacidad de atraer otros objetos después de frotarlos con una prenda de lana.
Bueno, eso lo hacía Mileto, Tales de Mileto, pero con los materiales que tenía a la mano. En algunas ocasiones se siente una sacudida molesta cuando se toca la manija de la puerta de un automóvil después de que se desliza uno en el asiento. Eso sucede cuando frotamos materiales sintéticos principalmente, ¿no? O cuando tenemos ropa sintética como de nylon. Después de un tiempo, si agarramos algo metálico, nos da toques, ¿verdad? La sobrecarga que nos dio el nylon por andarlo frotando se va por algún lado. En un montón de hojas de papel, estas ofrecen resistencia cuando se intenta separarlas. Todos estos fenómenos son ejemplos de electrificación y ocurren con frecuencia como resultado del frotamiento de objetos entre sí. Ya veremos que cuando frotamos materiales diferentes, le arrancamos electrones a alguno de ellos y esos electrones son cargas negativas, se van al otro material. Hace ya mucho tiempo que a ese proceso de frotamiento se le conoce como cargar y se decía que el objeto electrificado se había cargado. En este capítulo comenzaremos a estudiar la electrostática, ciencia que se ocupa de las cargas eléctricas en reposo. Entonces, vamos a ver electrostática, cargas en reposo. Ya después veremos a las cargas en movimiento, que es la corriente eléctrica. Eso ya después lo veremos. Ahorita primero, cargas que no se mueven. Y empezamos con la carga eléctrica. A final de cuentas, ¿qué es la carga eléctrica? Es una propiedad de la materia. Y se le bautizó como carga positiva y carga negativa, aunque no tiene que ver esto con los signos matemáticos, ¿verdad? Ya veremos. La mejor forma de empezar el estudio de la electrostática es experimentar con objetos que se electrifican por medio del frotamiento. Todos los materiales ilustrados en la figura 23.1, vámonos a la figura 23.1, es esta. Ahí tenemos, chequen, en el inciso A tenemos una barra de ebonita, que es un mineral. En la B tenemos una barra de vidrio. En la C, un electroscopio, que ya veremos para qué sirve, de esferas de médula de Sauco. En el inciso D, dos esferas de médula de Sauco suspendidas. El Sauco es la corteza de un árbol. Y E, el electroscopio de hoja de oro. Con eso vamos a experimentar fenómenos eléctricos. Entonces, dice que todos los materiales ilustrados en la figura 23.1 se encuentran comúnmente en un laboratorio de física. Según el orden en que aparecen en la figura, se trata de, bueno, ya dije, ¿no? Una barra de ebonita, plástico duro, sobre un pedazo de piel de gato, una barra de vidrio, sobre un pedazo de seda, un electroscopio de esferas de médula de Sauco, esferas de médula de Sauco suspendidas y un electroscopio de hoja de oro. Una esfera de médula de Sauco es una esfera ligera hecha con la madera de ese árbol y recubierta con pintura metálica, que casi siempre se utiliza suspendida de un hilo de seda. El electroscopio es el instrumento de laboratorio sensible que se utiliza para detectar la presencia de carga eléctrica. El electroscopio de esferas de médula de Sauco se puede utilizar para estudiar los efectos de la electrificación. Considere dos esferas de médula de Sauco con pintura metálica suspendidas de un punto común mediante hilos de seda. Bueno, vamos a ver. Antes de que leamos, vamos a explicar un poquito de qué se trata. De hecho, esto lo hacían las personas que andaban en los circos ambulantes. Tenían ahí sus bolitas de Sauco y pues hacían trucos, ¿no?
que parecían magia. Entonces, bueno, vamos aquí a usar la plumilla. ¿Qué era lo que hacían los cirqueros? Bueno, ay, qué espantosa línea recta. Ay, Dios mío. No vaya a ser que empiece aquí a... Ok. Aquí tenemos el techo, digamos, de la carreta del cirquero. Ay, aquí. Y colgaban aquí los de seda, que son muy ligeritos, colgaban las esferitas de saúco. Entonces, bueno, frotaban aquí una varita, vamos a decir de vidrio, ¿no? Estoy inventando, ¿no? Pero bueno, con seda, la seda frotaban. Entonces, ¿qué hacían? Cargaban la varita. O sea, no me interesa si es negativo o positiva la carga. La cargaban. Alguien está jugando ahí con el lápiz. Ya me ha pasado algunas veces. Dejen de jugar, por favor. Ok. Entonces va de nuevo a... Tengo aquí mis dos esferitas. Aquí tengo mi varita de vidrio. Lo froto con seda y se carga. Voy a tocar una varita con la varita, una esfera con la varita y voy a tocar también la otra. Y entonces, ¿qué era lo que se observaba? Se observaba que las esferitas se separaban. Chequen que no importaba que fuera carga positiva o carga negativa. Si yo tocaba las dos esferitas, las dos se separaban, se repelían. Había una fuerza de repulsión. Ahora bien, ¿qué hacían después? Ya estaban separadas las esferitas y ahora frotaban otra varita de otro material, grafito, no sé qué decían, ebonita, era ebonita, con piel de gato. Lo frotaban y ahora, ¿qué pasaba? Pues acercaba la varita y tocaba una de las esferas. ¿Y qué era lo que veían? Que las esferas se pegaban. Y eso es lo que hacían los antiguos griegos o los científicos. Se dieron cuenta de que había dos propiedades diferentes. Que si yo cargaba con la misma propiedad, se iban a repeler las esferitas. Pero si los cargaba con diferente propiedad, con carga positiva y negativa, que ya lo conocemos ahorita, se pegaban, había fuerzas de atracción. Entonces, así se dieron cuenta que había dos tipos de propiedades y les llamaron cargas, y a una le llamaron carga positiva y a otra carga negativa. Bueno, vamos a ver, borro. No sé por qué andan jugando con esto. Ok, entonces, veamos. Sigo leyendo, dice. Y a este aparatito, a ver, vamos a ver. A este aparato voy a poner una flechita. Este es un electroscopio. Chequen que ahí están las dos esferitas de Saúco, están colgadas. Y con eso vamos a jugar. Y también aquí, en este, se van a jugar con ellas. O sea, se va a ver cómo se separan las esferas o cómo se pegan, ¿verdad? Y con este electroscopio vamos a saber qué tipo de carga tiene el cuerpo, si es positiva o negativa. Y este es el electroscopio de hoja de oro. Muy bien. Borro.
Entonces, vámonos aquí, dice. El electroscopio de esferas de médula de Sauco se puede utilizar para estudiar los efectos de la electrificación. Considera dos esferas de médula de Sauco con pintura metálica suspendidas de un punto común mediante hilos de seda. ¿Por qué hilos de seda? Porque es muy ligerita la seda. Entonces las fuerzas eléctricas pues empujan las esferas y los hilos pues no interfieren mucho porque no pesan mucho. Empezamos con frotar vigorosamente la barra de bonita con el pedazo de piel de gato o con un paño de lana. Si posteriormente la barra de bonita se acerca al electroscopio, esta atraerá a las esferas de médula de Sauco suspendidas, como se muestra en la figura 23.2a. Vamos a ver la figura. Ahí está la primera. Primero se van a pegar. ¿Por qué se pegan? A ver, vamos a ver. A veces con la lectura no se entiende bien. Pero bueno, vamos a hacerlo con algo más moderno. Si yo tengo una regla de plástico, me imagino que eso lo han hecho alguna vez. Si lo frotamos con el cabello, se va a cargar. Ya sabemos que la regla le arranca electrones al cabello. Los electrones tienen carga negativa. Entonces la regla queda cargada negativamente. Entonces, si yo pongo papelitos muy ligeros, tienen que ser pequeños, porque las fuerzas son pequeñas. Si estuviera más grande el papel, pues no lo levanta, ¿verdad? Si yo acerco la regla, voy a ver que se pegan los papelitos. ¿Por qué sucede eso? Atención, voy a poner la regla más grandota con cargas negativas porque le sobran electrones. Los electrones los arranqué del cabello y los papelitos no tienen carga, están neutros. ¿Qué significa que están neutros? Que tienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, ¿no? Pero hay una ley que es la ley de las cargas, que dice que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Entonces, ¿qué sucede? Ojo, cuando yo acerco la regla que tiene muchas cargas negativas, aquí tengo un papelito, ¿qué sucede? Que las cargas positivas son atraídas por la regla y las cargas negativas son repelidas por la regla. Y entonces, ¿qué sucede? Pues hay una fuerza de atracción entre la regla y el papelito o los papelitos y por eso se pegan. Pues aquí pasa algo similar en el libro, pero eso es con las esferas de Sauco. Entonces, vámonos aquí. Y repito un pedacito, empezamos con frotar vigorosamente la barra de bonita con el pedazo de piel de gato o con un paño de lana. Si posteriormente la barra de bonita se acerca al electroscopio, esta atraerá las esferas de médula de Sauco suspendidas. Recuerden que no tienen carga originalmente, ¿verdad? Como se muestra en la figura 23.2a que ya vimos. Después de permanecer por un instante en contacto con la barra, las esferas serán repelidas por dicha barra y también entre sí. ¿Qué sucede después? A ver, primero se pegan, ¿verdad? Aquí en la izquierda. A ver, la plumilla. Primero aquí se pegan originalmente. Ya les dije por qué. Porque las cargas positivas, supongamos que la bonita tenga carga negativa, pues atrae a las cargas positivas, ¿no? De las esferitas. Por eso se pegan. Pero una vez que ya están pegados, ¿qué sucede? Que los electrones se pasan a las esferitas. Porque le sobran, recuerden, a la varita de bonita. Y entonces ahora las esferas tienen la misma carga. Y entonces se van a repeler. Se repelen tanto las esferas como la varita.
porque ahora tienen la misma carga todas. Estoy diciendo que es negativa, pero también podría ser positivo todo, ¿verdad? Ahora, como tienen carga negativa, pues las esferitas se separan ahora. Entonces, vámonos aquí. Dice, cuando se retira la barra, las esferas permanecen separadas, tal como se aprecia en la figura. Pues sí, se están repeliendo. La repulsión se debe a alguna propiedad adquirida por las esferas como resultado de su contacto con la barra cargada. Se supone en forma razonable que parte de la carga se ha transferido de la barra a las esferas, que es lo que les dije, y que los tres objetos se encuentran cargados de igual forma. A partir de estas observaciones podemos enunciar la siguiente conclusión. Existe una fuerza de repulsión entre dos sustancias que están electrificadas de la misma manera, o sea, que cargas iguales se repelen. Continuando con la experimentación, se toma la barra de vidrio y se frota vigorosamente con un pedazo de seda. Cuando la barra cargada se acerca a las esferas de Sauco, se presenta la misma secuencia de hechos que los que se observaron con la barra de Bonita. O sea, pues ahora sería carga positiva, ¿no? ¿Significa esto que la naturaleza de la carga es la misma en ambas barras? Nuestro experimento ni aprueba ni desaprueba esta suposición. En cada caso, la barra y las esferas se electrificaron de la misma manera y también en cada caso hubo una repulsión. O sea, esto pasa si lo cargo todo con carga negativa o si lo cargo todo con carga positiva. Va a haber fuerzas de repulsión. Y eso me confirma que las cargas del mismo signo se repelen. Para investigar si los dos procesos son idénticos, carguemos una de las esferas mediante la barra de vidrio y la otra con la de Bonita. Pues evidentemente los estoy cargando de forma diferente. Ahora uno va a ser positivo y otro negativo, como se aprecia en la figura 23.3. Aquí la tengo. Chequen del lado izquierdo, estoy frotando la ebonita con piel de gato y del lado derecho estoy frotando el vidrio con seda. Entonces, por experiencia, no recuerdo bien exactamente, a ver, creo que esto es carga positiva del lado izquierdo y negativa del lado derecho, pero a final de cuentas, pues no importa, ¿no? Porque son cargas diferentes. Entonces, a final de cuentas, como son cargas diferentes, las esferitas se sienten atraídas. Entonces dice, experimentos similares. Dice, para investigar si los dos procesos son idénticos, carguemos una de las esferas mediante la barra de vidrio y la otra con la de Bonita, como se aprecia en la figura de aquí abajo. Existe una fuerza de atracción entre las esferas cargadas de esta forma. Se puede concluir que las cargas producidas en las barras de vidrio y de Bonita son opuestas. Experimentos similares con un gran número de materiales diferentes demuestran que la totalidad de los objetos electrificados se pueden dividir en dos grupos. Los que tienen una carga como la que se produjo en el vidrio y los que tienen una carga como la que se produjo en la ebonita. De acuerdo con la convención, porque esos ya se pusieron de acuerdo, muchos científicos, de acuerdo con una convención, convinieron, quedaron de acuerdo con una convención establecida por Benjamin Franklin. Se dice que los objetos del primer grupo, o sea, los que se frotaron con vidrio, entonces al revés, los del vidrio es positivo y los de Bonita negativo, que los objetos del primer grupo tienen una carga positiva y que los pertenecientes al segundo grupo una carga negativa. En realidad, estos términos no tienen un significado matemático, ya se los había dicho. Sencillamente se refieren a los dos tipos contrarios de carga eléctrica. Ahora ya estamos en condiciones de enunciar la primera ley de la electrostática.
la cual está basada en nuestra experimentación anterior. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Y eso también es conocido como la ley de las cargas. Dos objetos cargados negativamente o dos objetos cargados positivamente se repelen entre sí, como se observa en la figura A y B, bueno, respectivamente. La figura 23.3 demuestra que un objeto cargado positivamente atrae a un objeto cargado negativamente. Entonces, estos eran los trucos que usaban los cirqueros que iban de pueblito en pueblito, ¿no? Y lo presentaban como magia. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a ver un video. Este es corto, 10 minutos. ¿Qué es la electricidad? Entonces, déjenme compartir audio primero, porque luego se me olvida. Y ahora sí, vámonos. ¿Qué es electricidad? La electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico, que tiene que ver con la interacción entre dos partículas. Estas partículas son, el protón y el electrón. Es gracias a esta atracción que existe entre ellos, que ocurren muchos fenómenos. Estas partículas se encuentran en toda la materia. La palabra electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. Desde el año 600 a.C., los griegos ya experimentaban, frotando una resina de árbol, llamada ámbar, generando electrostática. Hacia el año 1600, de nuestra era, se reiniciaron los estudios acerca del magnetismo, y la electricidad estática. Ya en 1752, Benjamin Franklin probó, con su experimento del cometa, que los rayos de las tormentas eran electricidad en la naturaleza, presentando también la idea que la electricidad tenía elementos de carga positiva y negativa, y que la electricidad fluía de negativo a positivo. En Menlo Park, una aldea olvidada de Nueva Jersey, Edison construye la primera fábrica de inventos del mundo. Estaba lleno de ideas sobre una nueva luz eléctrica, pero estaba lejos de resolver el problema. En verano de 1879, buscando la forma de hacer un filamento fino de carbón, Edison decidió usar hilo de coser carbonizado. Pero el 21 de octubre de 1879, ese día Edison probó su nuevo filamento de hilo de coser carbonizado, y continuó brillando por 13 horas, era bueno pero no lo suficiente, y se lanzó en la búsqueda de algo mejor. Él y sus mocosos, como él les decía a sus asistentes, probaron hilo de pescar, fibra de coco, papel, carcas de mesa, e incluso cabello humano, y el bambú fue uno de sus primeros éxitos. Con la investigación aún en progreso, se colgaron cables desde el laboratorio, y se colocaron bombillos en los caminos, y en los edificios circundantes, y el día de Año Nuevo de 1879, con la presencia de 3.000 personas, que llegaron al pequeño Menlo Park, en cierto momento, cuando estaba oscureciendo Edison pulsó un interruptor, y 100 luces se encendieron. Había nieve en el piso, y escarcha en los árboles, y esto creó un efecto de invierno maravilloso. Pero la vida de Edison se cruzaría con la de otro gran inventor. Según cuenta la leyenda, durante una tormenta eléctrica, en 1856, en Croacia, nacería el hombre que propiciaría todo un cambio en nuestras vidas. Nos referimos a Nikola Tesla. Años después, en Hungría, más exactamente en Budapest, Tesla empezó su carrera como ingeniero eléctrico, en una compañía de teléfonos en Budapest. En 1881, Nikola Tesla, un día caminaba por un parque, con un amigo cuando repentinamente ideó un concepto innovador para un nuevo motor eléctrico.
Esto después se convertiría en el motor asíncrono, que es el generador estándar del mundo, y se utiliza para cualquier cosa desde licuadoras, pasando por aspiradoras, autos híbridos y hasta en plantas industriales. En 1884 a los 28 años, Nikola Tesla se mudó a los Estados Unidos, con muy poco dinero, y una carta de recomendación de su jefe, que decía: "Conozco a dos hombres grandiosos, usted es uno de ellos, y este hombre es el otro". Edison contrató al joven y brillante ingeniero, y le pidió que rediseñara los generadores eléctricos de la compañía, a cambio de un bono de $50.000. Luego de cumplir con lo encomendado, Tesla le solicitó su bono, a lo que Edison le respondió: Debes estar bromeando, tienes que aprender mucho sobre el sentido del humor de los estadounidenses. Señor Edison, renuncia. Así fue como comenzó la disputa entre el joven genio y el inventor ya reconocido. Tesla dejó el trabajo con Edison, y estuvo mal durante un año. Fueron tiempos muy difíciles, estuvo trabajando duro, y ahorrando dinero. El sistema eléctrico que era considerado ineficiente, era llamado corriente directa, o DC, y Edison, el antiguo jefe de Tesla, era uno de los principales inversionistas. Tesla sabía que debía haber un mejor sistema, y estaba destinado a inventarlo, y lo llamó corriente alterna AC. En el sistema DC, cuando la energía es transmitida, los electrones se mueven, desde el polo negativo al positivo. El problema con este proceso es que los electrones encuentran resistencia a lo largo del cable, y la mayor parte de la energía se pierde en el cable. En el sistema DC, se necesita cables más gruesos, y plantas generadoras cada kilómetro, para mantener la energía estable, resultando un sistema deficiente. En 1887 Tesla presentó 7 patentes en los Estados Unidos, de un sistema de energía más eficiente y barato llamado corriente alterna. El empresario millonario George Westinghouse pensó que el invento de Tesla era la solución a la transmisión por larga distancia, y le compró las patentes por $60.000, y una porción de las acciones en la corporación Westinghouse. En el sistema AC, Tesla descubrió que no es necesario que los electrones vayan hasta el final, para luego regresar, sino que la corriente se alterna hacia adelante y hacia atrás en 60 ciclos por segundo. En el sistema AC, se necesita cables más delgados, y enviando hacia un transformador, prácticamente no había pérdida de energía, ya que subiría el voltaje, y disminuiría la corriente, logrando transmitir energía AC, cientos de kilómetros más allá que la corriente DC. En 1891, se desató una guerra de corrientes, entre la AC, de Nikola Tesla, y la energía DC, de Edison. Edison lanzó una campaña publicitaria, mostrando los peligros de la corriente AC. Para el público hacían grotescos experimentos, tomaban animales, y los electrocutaban con corriente alterna. Edison convenció al estado de Nueva York de usar energía AC para la primera electrocución en la silla eléctrica. En 1893, a pesar de la mala publicidad, Tesla y la corporación Westinghouse ganaron la licitación para iluminar la Feria Mundial de Chicago. Fue un éxito monumental, que nos guió a la era de la iluminación eléctrica moderna. Tesla se mantuvo como la mente creadora y el genio detrás de todo, y su nombre fue conocido alrededor de todo el mundo, después de iluminar la Feria Mundial de Chicago. Tesla, lleno de confianza, después de su victoria ante Edison, creyó que la corriente AC sería la corriente del futuro. Para probarlo, intentó aprovechar la energía de una de las más grandiosas maravillas naturales del mundo. En 1893, luego de haber sido testigo del triunfo de Westinghouse y Tesla, en la Feria Mundial de Chicago, los encargados de las cataratas del Niágara, les otorgaron el contrato para generar corriente alterna, a partir de la caída de agua. El mayor problema en usar las cataratas del Niágara, para producir electricidad, era que el principal consumidor estaba a 32 kilómetros de distancia. Usar DC era totalmente impráctico, ya que debían construir estaciones repetidoras cada 3 kilómetros. Sin embargo, la energía AC facilitaba todo eso. En las cataratas,
Tesla diseñó un complejo sistema de motores y generadores para producir energía AC. En 1896, entró en funcionamiento la primera estación hidroeléctrica, para la transmisión de energía AC a larga distancia, y Buffalo se convirtió en la primera ciudad iluminada, por electricidad transmitida. Pero Nikola Tesla, es conocido por más inventos, muchos de los cuales fueron adjudicados por otros personajes. Uno de sus famosos trabajos era la electricidad inalámbrica. La clave para entender esta asombrosa idea, fue un aparato que patentó en 1891, y la llamó la bobina Tesla, de manera que si acercamos un foco sin cables conectados a la bobina Tesla, esta se encenderá. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. De esta manera, la gente solo tendría que recibirla para poder usarla. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos. Hoy en día, solo hay una estatua aislada, que señala su extraordinario logro, y todo lo que hizo, para darle forma a nuestro mundo. Él es el responsable de todos los adelantos del siglo XX, pero después de un tiempo, la gente ya había olvidado su obra. Nuestro mundo está iluminado, gracias a la tecnología AC, de Tesla. Él le ganó la última batalla a Edison, pero la victoria la obtuvo a un costo muy alto. Falleció en 1943, en una pequeña habitación de un hotel, desamparado y desacreditado, observando que el mundo que había ayudado a crear, lo olvidaba. Muy bien. Ok, ya veremos la historia de Nicolás Tesla y de Alva Edison. También se van a dar cuenta que este Alva Edison, pues todo el mundo pues dice que es el gran genio, pero también se robaba muchos inventos. Y bueno, con Tesla fue algo muy lamentable. Y pues Tesla tenía ideas muy modernas. Él quería dar la electricidad gratis, pero evidentemente muchos intereses se opusieron, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Si se diera la electricidad gratis, pues se iba el negocio. Entonces ya veremos la historia de la batalla entre Tesla y este Alva Edison. Y Alva Edison pues también tenía raíces mexicanas. Ya veremos la historia. Recuerden que a mí me gusta mucho la historia de la física. Ya nos quedan menos de 2 minutos. Entonces ya empezamos a ver electricidad. Y el próximo viernes continuamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Profe, ¿le puedo decir algo al final? Dime. Ah, al final. Ok, sale. Bueno, jovencitos, pues entonces nos vemos el viernes. Entonces nos quedamos, Melo, pero nos queda minuto y medio. No sé si lo puedas decir o me lo mandas por correo, no sé qué prefieres. Es de la tarea. Dime rápidamente, por favor. Es que ve que le mandé la tarea, pero estaba en blanco y cuando intento subirlo otra vez, igual se pone el archivo en blanco. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué? ¿No sabes por qué? no sé por qué. Ajá. Entonces quería decirle que si se la puedo enviar por correo. Mándamela por correo, pero ahorita, tiene que ser ahorita. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, gracias. Ok, bueno, sale, nos vemos el viernes. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego.